El diccionario define el caos como el estado originario y confuso de la materia que se supone anterior a la ordenación del universo. José Saramago lo describe como un orden sin descifrar, mientras que los griegos lo definieron como un abismo. En este espacio, hablamos desde nuestra experiencia al navegar nuestro propio abismo y te contamos cómo hallamos el orden del caos. Buenas, Víctor. Hola, Chiqui, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, chévere. Nuevamente aquí en el orden del caos. En el orden del caos, nuestro podcast semanal, donde vamos a tocar hoy un tema... Dilo. Bien chévere. ¡Ay, Dios! Bueno, en realidad, sí, es muy chévere, pero en realidad el tema de hoy es un tema que tiene que ver contigo y cómo te ves. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama hoy? ¿Quién eres? Te acordaste, ¿no? Estuve a punto. Estuviste a punto de tener un desliz ahí. Sí. Les voy a decir una cosa. Chiqui es como Dory, la Ay, es pececita de horrible. Nemo. Sí, es verdad. Le puedes Sí decir soy. algo ahorita y su memoria a corto plazo es súper mala. Creo que solo tengo esa. De la corto plazo. Creo que no tengo de largo plazo. Pero de la cortísimo. Ay, es horrible. Y la de largo plazo también tiene. Depende. Si me hiciste algo que me hace enojar, lo voy a recordar hasta el final de tus días. Eso se llama rencor. Eso no amenaza. Eso son odio. Sí, un poco, pues. Pero bueno, no, lo cierto es que el programa de hoy se llama ¿Quién eres? Vamos a tocar ese tema sobre de si eres realmente quien crees que eres, Uh-huh. o si eres lo que tu entorno te lleva a ser. ¿Lo has pensado en alguna oportunidad? Sí, y de hecho cuando nos planteamos este tema, fue así como que, bueno, está súper sencillo de desarrollar, y cuando nos sentamos como que, pero ¿quién eres? Ahí fue cuando comenzó la discusión, como que, bueno, soy esto, y ahí metimos un montón de etiquetas que iban desde lo profesional hasta lo emocional, lo psicológico, un montón de cosas, y dijimos, ya va, esto hay que darle orden, porque estamos mezclando muchas cosas. Porque es el orden del caos. Es el orden del caos, señores, así es. ¿Y tienes una idea de quién eres tú? ¿Quién eres, Chiqui? ¿Sabes qué es de las cosas más difíciles porque justo cuando nos planteamos esto, pensaba en plan de cuando uno se presenta, por ejemplo, en la universidad o en un empleo, y es como que, ¿y tú quién eres? Y uno dice su nombre, su edad y todo eso. Y cuando nos planteamos como que es justo ahora describir quién era, pensaba, bueno, soy Chiqui, tengo 32, soy mamá, soy esto, y luego es como, bueno, pero me di cuenta que estaba mezclando, como te digo, un montón de etiquetas que iban desde lo social hasta lo psicológico, hasta lo emocional, muchas cosas. Y creo que lo más concreto, cuando intenté desglosar todo esto, es que, de hecho lo tengo anotado y lo voy a leer para no perderme ninguna de estas, y escribí que soy producto de mis creencias, mis proyectos, mis deseos, mis experiencias, soy producto de mis errores, de mis aciertos y mis decisiones. Ok. Porque allí me di cuenta que, bueno, cuando dije, por ejemplo, soy mamá, soy hija, soy hermana, soy amiga, entonces me di cuenta que en efecto era producto de todas esas decisiones, toda la familia que he conformado, la elegida y la natural, que era producto de mis decisiones, porque bueno, soy madre, y que soy producto de mis aciertos y de mis errores también, porque evidentemente hoy no soy la misma Chiqui que fue hace unos años atrás, ni siquiera la que fui quizás hace par de semanas. Porque evidentemente también soy producto de todas las experiencias y afortunadamente me tomo la tarea de sentarme e intentar aprender de esas experiencias. Tú sabes que yo creo que... ¿Tú quién eres? Yo. Está complicado. ¿Quién eres? Pero, o sea, completando lo que tú estás diciendo, creo que a los niños Uh-huh. es a quienes tú les preguntas quién eres y te lo dicen de la manera más clara. Sí. Y más sencilla, porque por ejemplo, yo tengo una niña de 8 años y tú le dices a ella quién eres tú, y ella te dice soy Venecia. Qué bella, ok. Ey, ¿y eso por qué? Porque no está contaminada con esa serie de etiquetas que te generan tus experiencias. Y eso al final, al final no, mejor dicho, al principio, Uh-huh. tienes que tener claro que tú partiendo de ahí, partes de donde tú te defines, o sea, ¿quién eres tú realmente? Okay. O sea, acostumbras a
confundir quién eres con qué haces. Ajá, sí, claro, claro. Quién eres con cómo te llamas o quién eres a ¿Cómo luces? cómo luces. O sea, sí, pues, no, y soy el gordo, ¿sabes? Sí. No, soy el gordito epa, y por ahí empiezan a etiquetarte y empiezan a etiquetarte de esa manera que al final no está bien que tú pierdas tu autonomía o que tú pierdas tu identidad Ok. por el simple hecho de ir creando etiquetas o ir asumiendo esas experiencias como parte de lo que tú realmente, o sea, de tu identidad. Bueno, yo sí creo que somos parte de las experiencias. Tú eres resultado de las experiencias. Claro, y que por eso es que precisamente puedes cambiar, pero Claro. hoy puede ser, o sea, yo por ejemplo, Chiqui hoy es producto de las experiencias que he vivido hasta ahora. Claro. Y evidentemente más adelante seré alguien diferente producto de las experiencias que he vivido. Entonces sí creo que las experiencias evidentemente influyen en tu identidad. Tus decisiones te definen, más no tu pasado. No, ahí no coincido contigo. No creo que mis decisiones me definan. ¿Estás segura? He tomado muy malas decisiones en mi vida y creo que eso no me define hoy. Claro, pero quién eres tú hoy depende de esas decisiones que tú has tomado y el rumbo que tú tomaste. Evidentemente, y el rumbo pero no me definen. Soy producto de mis decisiones hoy, pero Claro. no me definen. Claro, Si es yo, correcto. ok, ahora Ok, sí vamos. ok. Porque yo cometí un montón de errores y seguiré cometiendo. Víctor me mira así como que, sí, vamos a seguir, vamos a seguir. La vas a seguir cagando. Discúlpeme la palabrota, pero de verdad la vas a seguir cagando, chico. Bueno, pero ¿La vas a seguir? vale. No vale. Cambia, vale. Vale, Cambiar está chico. bien en cualquier momento. No, de verdad, creo que sí. Pero al final, yo te podría decir que hoy Víctor es Víctor Gabriel. Es un señor amable, es un señor responsable Okay. y es un señor que está en la búsqueda de la felicidad, pero no de la felicidad como una meta, sino de un conjunto de actividades a lo largo de su vida que le permitan disfrutar plenamente de esta gracia que nos dieron. Que es este caramelo que soy yo, que estoy de tu lado y que trabaja contigo toda la semana. Ay, en Venezuela decimos, alabate pollo que mañana te aso. Claro, ajá. Pero no, bueno, lo que quiero decir es que en realidad es que está en la búsqueda de la felicidad, pero de esta gracia divina que nos han dado de poder respirar, sentir el calor del sol, disfrutar de la tierra, de la gente, de vivir de la gente, Ujú. de los cambios que bueno, que básicamente es lo que te le da sabor a la, Te lo has sentido. te le da sentido y te le da sabor a la vida. Entonces, al final no es tu carácter lo que te define, porque solemos identificarnos así, como que soy el tipo fuerte o soy... No es eso, no necesariamente es eso. Claro. Eso forma parte de las actitudes que tú tienes que tener para poder enfrentar muchas situaciones de tu vida. Pero eso no quiere decir que tú seas así. Sí, sabes que también, rescatando lo que dices, es que también creo que a veces nos identificamos con las emociones. Por ejemplo, me pasa que, y me llama poderosamente la atención que veo, por ejemplo, en las redes sociales, personas que conozco y se definen como, soy una persona muy feliz. O soy una persona muy triste, que también conozco gente que vive en un foso perennemente, de manera perenne. Y ellos dicen, soy una persona muy triste. Y yo digo, pero estás triste hoy. O estás triste por una situación puedes particular, pero no puedes vivir triste. O es mentira que todo el tiempo estás triste. Claro, las emociones... Y te lo dice alguien que ha vivido depresión, o sea. Claro, pero las emociones son esa... O sea, las emociones tienen que vivirlas todas, las que están arriba Claro. y las que están abajo. Entonces, claro, tus emociones no pueden definir qué es lo que tú Claro. eres. ¿Qué es lo que tú eres? Tú eres una persona responsable contigo mismo, responsable con tus emociones, que las asumes, las superas y las vives, las superas las malas y vives las buenas, de manera responsable, que te lleva a que tú puedas tener, bueno, una vida plena en todos los aspectos. Ujú. Sin embargo, yo creo que para tú definir al final quién eres, para tú decir quién eres,
tú tienes que tomar en cuenta varios puntos importantes. Tú tienes que reflexionar y saber, o sea, hacerte una autoconciencia, o sea, hacerte consciente de qué es, o sea, de qué disfrutas tú, de qué es lo que tú quieres ser, para dónde vas, de cuál es el rumbo, definirte. Eso es súper importante. Lo otro es reflexionar acerca de tu autoestima. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves tú? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué quieres tú de esa fortaleza y qué quieres tú de esas debilidades? Tener una imagen y hacerte una conciencia de ella. Okay. Es decir, tú no puedes definirte quién eres si tú no sabes cómo te quieres ver o cómo te ves. Claro, entiendo. Okay. No sé si me explico. Pero si tú dices, es que yo quiero ser fit, por decirte algo, yo quiero ser una persona saludable, yo quiero ser una persona atenta, yo quiero ser una persona amada. Entonces tú tienes que definirte así y verte así, hacerte esa imagen de ti, y en base a esa imagen que tú tienes, hacia las decisiones que tú vas a tomar para llevar ese rumbo. Entonces eso es súper importante. Claro, sin tampoco identificarte solamente con lo que quieres ser sin trabajar para ello. Porque a veces hay gente que proyecta cosas que realmente no es. Por ejemplo, hay gente que dice, es que yo soy muy humilde. Y no lo eres. Entonces, a lo mejor realmente quieres ser una persona muy humilde, pero no lo estás logrando. Claro, pero se está yendo un poco de las manos esto. Es que tú sabes que yo le comentaba, a mí me tocó en la graduación de mi hijo mayor, me tocó dar las palabras en la misa, por el lado de los padres. Y yo una de las cosas que le decía a ellos, decía, siempre véanse, critíquense, pero trátense con amor y con respeto, y en la medida que ustedes sepan eso, quiénes son, qué están haciendo en ese momento, y que porque van a pasar diferentes etapas críticas de la vida, ustedes van a poder definirse y van a poder decir, ok, tengo que cambiar esto y tengo que cambiar lo otro. Y parte de lo que nosotros conversábamos no hace mucho en el tema de tener relaciones sanas, que es tener conversaciones incómodas. Total. Tener conversaciones incómodas con quien está, con tu interlocutor. Cuando tú estás definiendo quién eres, tú tienes que hacer una conversación interna. Claro. Y esa conversación interna pasa inclusive por esas conversaciones incómodas donde tú dices, ya va, pana, por ejemplo, a mí me pasa, digo, ¿para qué yo tengo que ser tan encajonado en ciertas decisiones y buscar la perfección en todo y sobrepensar? ¿Para qué lo tengo que hacer si eso es lo que me impide a mí evolucionar? Entonces lo empiezas a trabajar, visualizas tus defectos y empiezas a trabajarlos de cierta manera que, bueno, con todos los miedos que tengas y todo aquello, bueno, tú empiezas a minimizar y a mitigar los daños, que a veces no me salen muy bien, y otras veces sí, pero los identificas. ¿Sabes qué creo? Que es que también pasa que como que a medida que pasa el tiempo y vamos creciendo, como que nos sentimos que la identidad es algo que tiene que permanecer en el tiempo. Como que nos define y no puede cambiar. Y creo que crecemos como con ese concepto. Es como, por ejemplo, de pequeños nos dicen, bueno, tienes que estudiar, tienes que ser, para que seas alguien. Y entonces, yo creo que esto nos ha pasado a todos. Tienes que estudiar para que seas alguien. Como, bueno, todavía no soy nadie, o sea, de verdad. Pero como que te gradúas, creces y te formas en alguna carrera, por ejemplo, y te conviertes en lo que haces. Ajá. Y de pronto crees que eso es todo. Ajá. No eres más que, me lo comentabas hace un rato, por ejemplo, no eres más que el abogado, no eres más que la profesora de biología. Y yo creo que justamente eso es lo que nos hace que sea tan difícil y tan incómodo hacer cualquier otra cosa que sea fuera de esa área, porque nos sentimos que estamos quizás violando nuestra identidad. Claro. Y bueno, lo comentábamos hace poco, por ejemplo, que había gente que emprendía de muchas maneras y en muchas formas. Y yo decía, bueno, pero ¿será que yo soy la única que se está quedando en el aparato y no está haciendo alguna otra cosa? ¿Y si lo estás haciendo? Y parte de eso, claro, y bueno, lo estamos haciendo justo ahora. Justo en este momento. Justo ahora. Pero es así, y entonces puede ser el educador, puede ser el abogado, pero también puede ser el que cocina, el que hace, cualquier otra cosa, puede ser muchas cosas. Y creo que parte de eso es que la identidad
no es lo que haces, No. sino es un conjunto de cosas que en efecto incluyen, por ejemplo, a qué te dedicas, pero también cómo eres, también tus valores. De hecho, me llamó la atención que comenzaste definiéndote como soy un señor, y yo digo, bueno, hoy el Víctor de 45 años, se ve como un señor, pero hace 10, 15 años a lo mejor no te ves de esa manera. No. Y está Para cool, nada. está chévere, porque la identidad es así, te permite esa flexibilidad de cómo te sientes también. Claro, epa, y además considero y asumí el hecho de la posición de señor, porque reflexionando y pensando no hace mucho, tú dices, cuando te dicen, mire señor, eso tú lo consideras como sinónimo de vejez, Ujú. o de mayoría de edad. Y no es necesariamente así. O sea, para ser señor, ese es un mérito que Claro, que te no se lo gana tienes todo que el mundo. ganar. Ajá. O sea, te lo tienes que ganar en base a valores, Claro. a respeto, honestidad, una serie de cosas Ujú. que no todo el mundo se lo gana. Claro. Y estamos acostumbrados a que por el hecho de ser, o sea, que tú conoces a una persona y es el abogado, el ingeniero, el arquitecto, o que simplemente tiene dinero, se maneja con tal estatus, o come en ciertos sitios, le da una condición de señor, y tú no necesariamente sabes de dónde viene, o sea, de dónde vienen sus condiciones, que son momentáneas, además, que son materiales. Claro. Entonces, tú no sabes si se lo ha ganado. Entonces, lo importante es que tú te lo creas y tú lo sepas, que tú, o sea, que esa condición de señor te la ganaste tú. Claro, claro. Porque abogado, ingeniero, arquitecto puede ser cualquiera que estudie. Es así. Cualquiera que estudie, que pague una universidad. Pero lo otro no, lo otro se gana, y se gana a fuerza de trabajo, Ujú. de responsabilidad, de respuesta, de Claro. honestidad. Eso es lo ¿Sabes qué? importante. Eso me hizo recordar que yo trabajé en un lugar en donde el dueño de la empresa, además, él tenía título de doctor. Y un señor joven, o sea, un hombre tipo. joven, un hombre joven. Y yo me dirigí hacia él como señor. Señor, y lo nombraba por su apellido, señor fulano. Y eso le molestaba muchísimo porque él sentía que su identidad era doctor tal. Y yo, bueno, pero esta persona de verdad se identifica tanto con su título que entiendo que tiene el mérito, no pasa nada con ello, pero él dejó de ser señor. Sí. Él dejó de ser señor para pasa convertirse en mucho. el doctor tal. Y él solamente se identificaba con eso y se molestaba mucho cuando yo lo llamaba señor. Y bueno, ¿sabes cómo soy yo? Le sacaba la piedra y decía señor todo el tiempo. Pero adicionalmente a eso, lo más triste es que esa gente que pierde esa identidad como persona Ujú. y se aboca a su identidad como en el profesión, como sí, nada profesión que ver. o lo que hace, sus actos cambian y van en pro de conseguir, o sea, de intensificar ese título. Sí, sí, Y sí. pierdes el otro. Sí, sí. Entonces te haces mucho más depredador en el tema profesional, una serie de cosas. Hey, que te digo yo, al día de hoy, Víctor Rodríguez, estoy tratando de cambiar ese criterio. Ujú. Y me ha costado mucho, porque en mi profesión somos como muy acartonados. Sí. Y al ser acartonado, o sea, la creencia que hay es que uno tiene que tener ciertas actitudes, no Ujú. aptitudes. O sea, no Ujú. ser apto para, sino Mm. tener la actitud para formar ciertas condiciones en Ujú. el actuar que son difíciles de cambiar. Claro. Y eso me molestaba, porque das una imagen diferente a la que realmente eres. Claro. Es decir, quienes me conocen saben que yo soy un tipo hablador, o sea, hablador que se interesa por la sustancia de la persona, que vive con la persona y se interesa en los sentimientos. Y resulta que por el criterio o por las expectativas de los demás con respecto a mi formación como abogado, oye, este tipo no es serio con Claro, respecto a sí, sí. y es muy triste. Entonces yo hoy en día dije, eso me tiene que cambiar, porque es que adicionalmente creían que por la actitud que tú tomabas acartonada significaba que tú querías, Y eras más respetable y eras más serio en tu... y no, y que además tenía unas pretensiones Ujú. monetarias mayores o sea, por el hecho de andar en un carro costoso y andar vestido de traje, significa que tú vas a cobrar más caro Ujú. de lo que realmente le puede costar ese trabajo con otras personas.
Y era muy triste porque al final lo que tú ofreces, bueno, malo, lo que sea, estaba siendo catalogado por algo externo Claro. que tú cargabas. Entonces, no te preocupabas, o yo no me preocupaba por mejorar yo como persona, yo de manera interna, sino de mejorar a ti, o sea, lo que podía expresar o lo que podía conocer. Claro. En estudiar más, en tener otro posgrado, en tener otra serie de cosas. Y adicionalmente a eso, en compararme con el entorno. Ujú. Y eso es muy depredador para tu autoestima. Claro, y pierdes identidad, pierdes la identidad totalmente. Entonces, yo le decía a los niños, y eso que yo les comentaba a ellos en la misa, en las palabras que dije en la misa, decía, nunca se comparen con otros. Claro. Porque yo lo hice. Compárense con ustedes mismos. Sean mejores hoy, sean mejor que el de ayer, pero adicionalmente pretendan que mañana sean mejor que el de hoy. Claro, porque siempre vas a ganar. Exactamente, siempre vas a ganar. Tu competencia tiene que ser tu espejo, la imagen que refleja el espejo. Y cuando te veas, bueno, tú siempre puedes ser mejor que eso y acercarte a lo que quieres ser. Pero lo que sí está claro, y con todo esto que además le comentabas a los muchachos, era que siempre la identidad te permite cambiar y que cambiar en el tiempo, y no tienes por qué quedarte ahí, estancado en hoy soy esto. Porque tu sustancia siempre está protegida. Total. Siempre está cuidada. O sea, no importa lo que hagas. Y cuando no lo haces, el vacío es horrible. Claro, porque tú te sientes que te estás traicionando a ti mismo. Claro, claro. O sea, cuando tú eres un tipo responsable y dejas de hacer las cosas con responsabilidad, ¿verdad? Tú te pierdes. Claro. Tú no te sientes bien contigo. Entonces tú ahí defiendes tu identidad. Siempre vas a trabajar con responsabilidad. Claro. Cuando tú te quieres a ti mismo y tú un día pasas los límites que tú has generado para tú cuidarte, te sientes mal contigo. Claro, y eso es importante. Entonces, lo primero es tener claro que hay hábitos que te ayudan a que tú formes lo que eres. Es decir, no hace mucho leía, decía, levántate en la mañana y haz tu cama. Ay, sí, me lo enviaste, lo compartiste conmigo. Haz tu cama. Esa es tu primera victoria. Pero fuera de lo que decían en el comentario, en la nota, tú estás teniendo el primer acto de responsabilidad en el día. Entonces, eso va en concordancia con lo que tú eres. Claro. Recogiste, guardaste, fuiste, te bañaste, te afeitaste, te desayunaste, te ejercitaste. Eso tiene que ver con el cuidado hacia ti. Después, o sea, vas cumpliendo una serie de cosas que te dan satisfacción y son pequeñas victorias que te permiten a ti mantener esa identidad. Eso es importante, esos hábitos. Tú identificas cuáles son tus hábitos buenos y forma parte de esa conversación incómoda que tienes que tener contigo. Cuáles son tus hábitos buenos y cuáles son tus hábitos malos. Y puedes definir cuáles cambias y cuáles no. Claro. Y eso te va a permitir que tú redirecciones lo que tú eres y quién eres. ¿Ok? Tienes herramientas muchísimas para saberlo. Una, la reflexión. La reflexión te va a permitir saber cuáles son tus fortalezas, te va a permitir mantener la autoestima, o reforzar la autoestima, cuáles son tus defectos y saber que esos defectos no quieren decir que tú eres eso. Claro, no somos los errores que cometimos. No eres los errores que cometiste. Los errores que cometiste porque somos humanos. No tienes por qué creerte Dios. Porque es el que todo lo puede hacer y lo hace perfecto. Sino que tú cometes errores y tú dices, tengo esta debilidad. Y teniendo esta debilidad, puedes buscar quien te ayude a mejorarla y tú mismo empezar a reforzar esa debilidad o esas habilidades que tú tienes para cubrir esa debilidad y ser mejor persona. Claro. Esa es una herramienta súper chévere. Después, decisiones. ¿Has pensado en qué decisiones te ayudan a definirte? Creo que el hecho de decidir todo el tiempo trabajar en ti mismo es la mejor forma de mantenerte enfocado en lo que eres. Siempre. ¿Por qué te lo digo? Porque lo primero que te comenté es que hoy soy producto de mis decisiones, pero no soy la misma que fui hace 2 semanas. De hecho, hace un par de semanas tuve una conversación bien incómoda
y el resultado de eso te hace reflexionar y te hace decir, bueno, desecho esto, conservo esto, tengo que mejorar esto, bien aquí, vamos por esto. Entonces creo que el hecho de decidir siempre trabajar en ti mismo es la mejor forma de apegarte a lo que eres. Forma parte de la autoestima. Forma parte de la autoestima. Y te costó tener esa conversación incómoda. Siempre me cuesta, siempre. ¿Para qué te digo que no? Ok, yo con el tema de las decisiones, yo te diría, ser asertivo en las decisiones que tomas y saber, o sea, en esa autorreflexión que haces, en ese reflexionar que haces de quién eres y qué quieres ser, tomar las decisiones sobre el rumbo hacia el que vas a tomar. Eso me parece que es súper importante. Sí, claro. O sea, es decir, ok. Solo que a veces las decisiones no son asertivas, a veces tomas malas decisiones. Bueno. Tomamos, pues, no te... Víctor me miró así como que yo qué he hecho. No, tomamos malas decisiones. No, pero al final, es verdad, al final somos humanos. Claro. Y no necesariamente las decisiones que tomes tienen que ser las correctas, te puedes equivocar. Claro, por eso digo, a veces las decisiones, lejos de acercarte al rumbo, pues te llevan a un camino totalmente diferente. Pero si tú tienes definido, o sea, si tú dices, yo quiero ser este tipo de persona, claro, tus decisiones tienen que ir en pro de eso. Por ejemplo, tú no puedes decir, yo quiero ser un tipo responsable. Sí, tienes que ser consecuente con... Sí, o sea, yo quiero ser un tipo responsable, pero te levantas a las 3 de la tarde. Sí. O sea, ya va. ¿Para dónde vamos? Flaco, aquí hay algo que no... Con una ganas de triunfar a las 3 de la tarde. Hay una cosa que no me están funcionando. Entonces, tú tienes que ser, o sea, tener claro quién eres, o sea, qué es lo que tú quieres ser y que esas decisiones que tú vas a tomar van hacia eso. Claro. No necesariamente, o sea, quiere decir que lo que tú quieras hacer sea lo correcto. Es lo correcto para ti. Okay. No necesariamente para todo el mundo. Sí, evidentemente. No necesariamente para todo el mundo. Entonces, tú vas a establecer esas decisiones, tienen que venir sobre la base de establecer límites claros, límites reales. Tienen que ser límites y decisiones que no quieran complacer a todo el mundo, porque cuando tú quieres complacer a todo el mundo y tratar de quedar bien en general, sueles equivocarte porque tratas de hacer cosas para los demás y no para ti. Sí. ¿Sabes qué? Eso me hace pensar que, por ejemplo, hoy Chiqui se siente lo más parecido posible a lo que quiere ser. ¿Sí? Sí. Y eso está chévere. ¿En serio? Hoy me siento así. Hoy digo, en esta etapa de mi vida. Y es que siento que cada vez me parezco más a lo que quiero ser. Por ejemplo, yo antes soñaba con ser educadora. Ya lo soy. Quería ser mamá. Soy mamá. Pero también me gusta llevar tatuajes, tengo tatuajes, me quería llevar el cabello de colores, lo tuve de colores. Hoy me parezco más a lo que quería hacer porque antes creo que estaba en mi concepto de ser mi profesión. Entonces era la educadora, sabes, muy encajonada en lo que se supone que es la imagen del educador. Y eso está bien también. Pero creo que hoy soy también la educadora y donde me paro lo soy y mis estudiantes, mis exalumnos me reconocen como eso toda la vida, pero me parezco más a lo que quiero ser. Y algo que me encantó mucho, que me dijo una vez un profesor, el profesor Cristian de la universidad, que nunca se me olvida, y es que si algo bonito tenemos los educadores es que no necesitamos llevar el carnet en ningún lado para que la gente nos reconozca como tal, porque es parte de nuestra identidad. Claro, la forma en la que hablas. Y eso es muy rico. Y lo estás haciendo hoy. ¿Verdad que sí? Lo estás haciendo ahorita. No, porque él decía, por ejemplo, los médicos, con todo el mérito que tienen, pues han de llevar la bata o el carnet para que la gente los reconozca como tal. Pero los educadores no necesitamos llevar nada porque nuestra forma de ser, de hablar, de todo, te identifica como educador y eso está rico. Te queremos, Cristian. Te queremos, Cristian Sánchez. Gracias por tanto. O sea, que tú hoy consideras que tú eres más auténtica. Sí, hoy soy la educadora que lleva tatuajes, pero también la que da esa imagen de que necesito que mis estudiantes me respeten y lo hacen y no necesito tener la imagen ¿sabes? De los lentecitos y los taconcitos y la llave en la mano para parecerme más a la profesora. Y te pregunto, ¿asumiste tu incomodidad con la Chiqui que tenías antes? O sea, la trabajaste, la criticaste, la cambiaste. La entendí que era parte de esa etapa y de lo que yo en ese momento pensaba que era lo ser correcto. Chiqui. ¿Así? Claro. Porque además he pasado, por ejemplo, en mi aspecto físico,
yo en algún momento llevaba más kilos, tenía el cabello diferente o qué sé yo, y yo pensaba que en ese momento Chiqui tenía que encajar dentro de otros estándares de belleza, por ejemplo. Y me exigía por eso, pero en realidad mi identidad no era el aspecto físico para nada. No me define. No te define. Y no me ha definido, porque yo bajo de peso, subo de peso, me corto el pelo, me lo vuelvo a pintar. No, bueno, si baja, si baja, serías un sub y baja. Ay, sí. Qué emoción. Tú sabes que yo creo que otra de las herramientas que nosotros deberíamos, bueno, que yo he utilizado y que nosotros deberíamos utilizar con muchísima más frecuencia, es explorar las emociones. Uh-huh. No, en ese criterio general del común, de la sociedad, donde tú tienes que ser fuerte, debes poder con todo, tienes que ser responsable y duro y tal y aquella cosa, y en el caso de los hombres más, tienes que explorar tus emociones y tus pasiones. Uh-huh. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te motiva? Hey, tú decidiste, por ejemplo, ser educadora. Yo decidí ser abogado. Uh-huh. Y me gusta y donde me paro, lo hago con gusto, con pasión. Pero eso es lo único. No, hay otras cosas. Claro. Y cuando lo haces, tienes que vivirlo completo. Con lo que te genera alegría y con lo que te genera rabia. Uh-huh. Siempre con responsabilidad emocional hacia lo que vas a hacer. Es decir, saber que si tú estás tomando una actitud en una posición que tengas en ese momento, uh-huh, va a traer unas consecuencias, pero tienes que ver a la otra persona que lo está haciendo de la misma manera. Entonces lo tienes que hacer con esos valores con lo que te estás definiendo, que es responsabilidad, empatía, honestidad, toda esa serie uh-huh, de cosas. Y entonces tú dices, ok, chévere, esto me molesta, pero yo tengo que mantener mi posición sabiendo que la otra persona, bueno, es persona, tienes que ser responsable con lo que vas a decir, con lo que vas a hacer, y no ir de buenas a primeras atropellando a la gente, porque eso es lo que te va a definir. claro. Ese acto tuyo es lo que te va a definir. Entonces, cuando tú exploras tus pasiones y exploras lo que te motiva y lo tienes claro y lo haces con gusto, la gente te identifica no como el abogado, sino como Víctor, el que hace las cosas que le provocan. Claro, es que esa es otra cosa, que además también somos, o parte de nuestra identidad también está conformada por lo que la gente dice que somos. Exactamente. Y eso influye mucho, ¿verdad? De manera positiva y de manera negativa también. Claro. Tiene influencia. Esas etiquetas que los demás ponen sobre nosotros o esos comentarios influyen muchísimo sobre nuestra identidad también. Pero tú sabes que una cosa y ya por último para cerrar, que es algo que a mí me ha funcionado particularmente, es como tú tienes esas etiquetas tiradas encima, tú tienes que utilizar como herramienta ampliar ampliar tu círculo social. Es decir, no nada más cambiar a lo interno, Uh-huh. ¿ok? No quiere decir que te olvides de tus amigos del pasado. No quiero decir eso. No, bórrenlos todos, ¿qué tanto? mentira. La cara de Víctor, ¿qué te pasó? Bueno, es que tú eres Héctor que tú ibas a agarrar el listado de contacto y te eliminar. Era para ponerle emoción. No, pero de verdad, sí cambiar tu círculo social y ampliar a nuevos horizontes. A mí me pasó, por ejemplo, que yo con todo este cambio que quería hacer con el tema laboral, con el tema de derecho, todo mi círculo giraba en torno a eso. Claro. Entonces, tú cambiabas y lo que hacías es que llevabas golpe y eras atacado por eso. Claro. Hasta que decidí, ya va, yo tengo que cambiar, o sea, tengo que buscar gente nueva. Renueva sangre, renuevas opiniones, renuevas ideas, Uh-huh. y me conseguí un grupo maravilloso, los amigos míos del trekking. Te conseguí a ti, porque formó parte de eso, mis amigos del trekking. Empecé a buscar gente nueva, gente que me aportara otras visiones y que no es que no conocieran al Víctor anterior, lo conocían, pero no habían tenido la oportunidad de interactuar con lo que yo realmente quiero ser. Y me he conseguido, oye, cosas muy chéveres, o sea, como opiniones como esta. Pana, yo nunca me imaginé que yo iba a poder compartir 9 días, que lo dijo la esposa de uno de los compañeros míos de trekking. Uh-huh. O sea, yo casi no te conocía, yo nunca me imaginé que iba a poder compartir 9 días con un tipo de 45 años que lo había visto poco
y habíamos compartido que si montando en bicicleta y ya. Dice, pero fueron 9 días que si tú no hubieras estado, me dijo a ella así, yo decía, bueno, no me lo esperaba, pero me dice, si tú no hubieras estado, de repente hubiera sido un viaje normal, pero le pusiste un picante y una chispa a la cosa que estuvo chévere. Y dice, oye, qué fino que mi propósito de vida, que es tocar gente, y que esa gente sienta un cambio en general, que es vivir con propósito, ella lo haya podido percibir y se haya dado la oportunidad. Es decir, oye, este pana, tenemos 20 años de diferencia. Pero está chévere, pasó un rato con el tipo, pues. Y de ahí hemos hecho muy buena amistad, no nada más con ella, con el grupo en general. Y eso es agradable, eso te refresca, eso te renueva. Entonces, cambien de ambiente, amplíen. Borren a todos sus amigos y hagan amigos nuevos. No, pero generen nuevos círculos, porque eso les va a permitir saber cómo desenvolverse en otros medios. Pasa que también creo que también eres lo que tú muestras también, y entonces a veces no te muestras de la misma manera con todo el mundo. Claro. Y eso también es parte de tu identidad. Claro, pero en la medida... Porque a lo mejor con tus compañeros de oficio te mostrabas de una manera, pero con tus amigos evidentemente de otra. Pero cuando tú tienes claro hacia dónde vas y qué quieres, y ese quién eres nuevo te gusta y se acerca más a lo auténtica que tú eres, por ejemplo, o sea, tú hoy, la chica auténtica que se está manejando hoy en día y que dice que es más de lo que quiere hacer antes, se muestra con sus amigos viejos y estoy seguro que va a tener una reacción diferente en ellos. Y no es que tú vas a volver a ser la de antes. Sí, claro, yo tengo una amiga que está sumamente sorprendida y me dice, ¿hasta cuándo te vas a seguir tatuando? ¿Hasta cuándo te vas a pintar el pelo de cualquier color? Y yo como, bueno, siempre en realidad quise esto, pero claro, en ese momento me mostraba diferente. Y ellos se van a empezar a alejar solos y tú vas a empezar a depurar tu círculo a lo que tú quieres. Sí, sí. Entonces, utilicen esas herramientas. Sean felices, hagan lo que quieran, pero siempre compartan. Síganos. Escúchennos. Denle like en nuestras redes sociales. Instagram, YouTube, Anchor, Spotify, Google Podcast. El Orden del Caos Podcast, y próximamente estaremos en la calle. Ay, sí, me da emoción. Ese proyecto va a estar chévere. Una sorpresa que van a ver por ahí, nos van a ver en la calle y vamos a empezar a hacer cosas muy chéveres. Se les quiere mucho. Un besito, gente. Que descansen. Chao.